Mi esposa y su amante planearon falsificar acusaciones de violencia doméstica para hacerme arrestar y perder la custodia. Debería comenzar con algunos antecedentes. Yo era el típico nerd de la informática en la universidad, ya sabes, del tipo que prácticamente vivía de bebidas energéticas y podía programar durante 12 horas seguidas. Obtuve mi título de una escuela estatal decente, no el MIT ni nada elegante, solo una universidad normal en el noreste, justo después de graduarme. Conseguí un trabajo en esta pequeña empresa tecnológica emergente que intentaba crear software de seguridad en la nube. No voy a dar demasiados detalles, porque no quiero hacerlo yo mismo, pero digamos que era una de esas típicas empresas emergentes del tipo 5 chicos en un WeWork. El salario no era muy bueno al principio, como $65.000 al año en una ciudad bastante cara, pero ofrecían opciones sobre acciones, más sobre eso más adelante, y pensé que valía la pena el riesgo. Además, los fundadores parecían saber realmente lo que estaban haciendo, a diferencia de algunas de las otras empresas emergentes con las que tuve entrevistas, que básicamente estaban malgastando el dinero de capital de riesgo. Aquí es donde conocí a Amy, no es su nombre real, obviamente, fue el cliché del encuentro lindo más típico. Estaba en esta cafetería local cerca de nuestra oficina, funcionando con solo 2 horas de sueño porque habíamos tenido un gran despliegue la noche anterior. Y tiré mi café por todo su MacBook. Me sentí como un idiota, pero ella fue sorprendentemente tranquila al respecto. Terminé comprándole uno nuevo, agoté mi tarjeta de crédito, pero valió la pena, y de alguna manera eso se convirtió en tomar algo, lo que se convirtió en citas. Amy trabajaba como higienista dental en ese momento, súper inteligente, divertida, definitivamente fuera de mi alcance en cuanto a apariencia. Simplemente hicimos clic, ¿sabes? Parecía realmente interesada cuando divagaba sobre cosas de programación, y me encantaba escuchar sus historias absolutamente locas sobre pacientes de pesadilla en la clínica dental. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, nada elegante, solo una pequeña ceremonia en el patio trasero de sus padres. Usamos la mayor parte de nuestros ahorros para dar el pago inicial de una pequeña casa de inicio en los suburbios. El viaje al trabajo era horrible, como 45 minutos de ida, pero las escuelas eran buenas y estábamos pensando en el futuro. Los niños llegaron bastante rápido después de eso. Lily nació en 2016 y Max la siguió en 2019. No voy a mentir, esos primeros años fueron difíciles, tratando de equilibrar un trabajo en una empresa emergente con las comidas de medianoche y los cambios de pañales. Hubo días en los que literalmente olvidé si me había duchado o no. Pero Amy era increíble con los niños. Redujo su horario a tiempo parcial en la clínica dental para poder estar más tiempo en casa, y lo hicimos funcionar. La empresa emergente crecía lenta pero constantemente. Pasamos de 5 chicos en un WeWork a unas 50 personas en una oficina de verdad. Me ascendieron a desarrollador principal, luego a gerente de ingeniería. Las opciones sobre acciones seguían aumentando. Tenía alrededor de 200.000 acciones a 50 céntimos cada una. Honestamente, pensé que probablemente terminarían sin valor, como la mayoría de las acciones de empresas emergentes, pero pensé que las conservaría por si acaso. Teníamos una vida bastante buena, buen vecindario, buenas escuelas, vacaciones familiares a Disney cada 2 años, nada demasiado caro, pero a los niños les encantaba. También teníamos vecinos geniales, muchas familias jóvenes, fiestas en la cuadra en verano, toda esa fantasía suburbana. Amy se hizo amiga de todas las demás mamás. Yo tomaba cervezas con algunos de los papás mientras nuestros hijos tenían citas para jugar. Una vida normal, aburrida y feliz. Luego, Mickey y Jessica se mudaron al lado en 2021. Mickey era ese tipo de aspirante a influencer de fitness, ya sabes, del tipo que siempre publica vídeos de entrenamiento en Instagram. Tenía su garaje configurado como un gimnasio de CrossFit, súper amable al principio, siempre ofreciéndose a ayudar con los proyectos de la casa y esas cosas. Jessica trabajaba muchas horas en un bufete de abogados de la ciudad, por lo que Mickey estaba mucho tiempo en casa durante el día, trabajando en su marca o lo que sea. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver todas las señales de alerta, pero cuando trabajas de 50 a 60 horas a la semana tratando de mantener viva una empresa emergente durante el COVID, además de lidiar con 2 niños pequeños, te pierdes cosas, o tal vez las ves, pero no quieres creerlas. Amy empezó a entrenar en el gimnasio de garaje de Mickey. Dijo que quería ponerse en forma después de tener a los niños. Empezó a maquillarse para salir. ¿Quién hace eso? Volvía toda risueña y llena de energía. De hecho, pensé que era bueno al principio. Parecía más feliz. Tenía más energía. Dios, fui estúpido. Así que Mickey y su obsesión por el CrossFit al lado, al principio eran solo pequeñas cosas, ¿sabes? Como que llegaba a casa del trabajo y él estaba ayudando a Amy a mover muebles o arreglando algo en nuestro patio trasero, siempre sin camisa. Por cierto, porque aparentemente las camisas no son necesarias cuando tienes abdominales.
Yo trabajaba muchas horas en la empresa emergente porque estábamos tratando de cerrar este gran trato con una importante empresa de tecnología, no puedo dar nombres, pero piensen en el nivel de fan. Tenía un montón de funciones de seguridad que construir y los plazos eran una locura. Algunas semanas trabajaba 14 horas al día, básicamente solo veía a los niños los fines de semana. A mí parecía comprensiva al principio, pero luego comenzaron los comentarios. Mike dice que deberías dedicar tiempo a la familia. Mike cree que es importante tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Mike se las arregla para dirigir su negocio y mantenerse en forma. Como, qué buena historia, Amy. Pero el negocio de Mike es publicar selfies de gimnasio en Instagram, mientras que mi trabajo realmente paga nuestra hipoteca. Luego empezó a interesarse mucho por el fitness, y cuando digo mucho, me refiero a obsesionada. De repente, nuestra factura del supermercado se duplicó porque todo tenía que ser orgánico y alimentado con pasto. Empezó a comprar todos estos suplementos elegantes que Mike recomendaba. Nuestra cocina parecía un vómito de GNC, el horario de entrenamiento también se volvió extraño, solía ser como 3 veces por semana en horarios normales, luego era todos los días. Siempre cuando yo estaba en el trabajo o con los niños, volvía toda sonrojada y feliz, con el pelo mojado por ducharse en el gimnasio. Empezó a maquillarse para entrenar. ¿Quién diablos hace eso? Compró toda esta ropa cara de Lululemon porque aparentemente sus viejas mallas de Target ya no eran lo suficientemente buenas, pero las cosas realmente extrañas comenzaron con su teléfono. Amy nunca fue una persona muy tecnológica, dejaba su teléfono en lugares al azar y no le importaba. De repente, está pegada a él las 24 horas del día. Los 7 días de la semana, siempre enviando mensajes de texto, siempre con la pantalla inclinada lejos de mí. Obtuvo una nueva contraseña y no me la quiso decir. Solíamos saber las contraseñas del otro no porque fisgoneáramos, sino por si acaso hubiera emergencias con los niños. ¿La peor parte? Empezó a ponerse súper agresiva con todo. Le preguntaba qué quería para cenar y me respondía bruscamente diciendo que nunca ayudo con la planificación de las comidas, o intentaba hablar de mi día en el trabajo y ponía los ojos en blanco y decía, no todo gira en torno a tu querida empresa emergente, un verdadero Jekyll y Hyde. Un día estaba jugando con Max en el patio trasero y vi a Mike ayudando a Amy durante algún tipo de entrenamiento a través de la ventana de su garaje. El tipo estaba literalmente pegado a ella, ayudándola con su forma o lo que sea. Max saluda y dice, mamá y Mike son mejores amigos. Sí, amigo, apuesto a que lo son. Intenté hablar con ella al respecto, le dije que me sentía raro por la cantidad de tiempo que pasaba allí. Gran error, se enfadó muchísimo, empezó a gritar que yo era controlador y celoso, que estaba tratando de impedir que tuviera amigos, que nunca estaba en casa de todos modos, así que ¿por qué me importaba? Luego empezó a pelearse por el dinero. La empresa emergente no pagaba muy bien, todavía estábamos en fase de crecimiento, pero estábamos cómodos. De repente, nada era suficiente, quería renovar la cocina, necesitaba un auto nuevo, quería enviar a Lily a una escuela privada elegante. Cuando le expliqué sobre el salario de una empresa emergente frente a las opciones sobre acciones, me miraba como si estuviera hablando en otro idioma, mirando hacia atrás. Debería haber visto lo que se avecinaba. Empecé a notar cargo extraños en nuestra tarjeta de crédito, restaurantes elegantes a los que nunca fui, cargos de hotel en nuestra propia ciudad. ¿Quién necesita un hotel a 20 minutos de casa? Alguna tienda de lencería definitivamente nunca la vi usar nada de allí. Los niños también empezaron a actuar de forma diferente. Lily, de 8 años, pasó de ser una niña feliz y parlanchina a estar súper callada. Max, de 5 años, se volvió pegajoso, lloraba cada vez que me iba a trabajar. Una vez lo pillé hablando con sus peluches sobre cómo mamá y Mike están teniendo una pijamada mientras papá trabaja. Sí. Eso me impactó como un camión. Una noche llegué a casa temprano porque nuestro despliegue se retrasó, la casa estaba a oscuras, pero el auto de Amy estaba en la entrada. Escuché música proveniente del gimnasio de garaje de Mike, me acerqué, pensando que tal vez debería intentar aclarar las cosas, hablar de hombre a hombre. Sí, eso no fue lo que encontré, no entraré en detalles, pero digamos que la rutina de ejercicios de Amy definitivamente no estaba centrada en el fitness. Jessica, la esposa de Mike, estaba trabajando hasta tarde en su bufete de abogados. Como de costumbre, no los confronté entonces, simplemente grabé un vídeo en mi teléfono y volví a casa. Me senté en mi auto durante 1 hora, simplemente, procesando. Al día siguiente llamé para decir que estaba enfermo, hablé con un abogado, el tipo me dijo que actuara con normalidad, que reuniera pruebas, que no les dejara saber que lo sabía. La semana más dura de mi vida, fingiendo que todo estaba bien mientras ellos literalmente hacían lo suyo al lado.
así que tenía el vídeo de la sesión de entrenamiento de Amy y Mike guardado en unos 6 lugares diferentes. Iba a confrontar a Amy ese fin de semana, cuando mis padres pudieran llevarse a los niños. Lo tenía todo planeado. Papeles de divorcio listos, pruebas documentadas, todo, pero Amy y Mike tenían su propio plan, y se movieron primero. Era un martes normal, estaba en el trabajo, hasta las rodillas en revisiones de código, cuando mi jefe de equipo me envió un mensaje para que fuera a recursos humanos. Raro, pero no del todo inusual dadas todas las conversaciones sobre la adquisición de Amazon que estaban teniendo lugar. Entro y hay 2 policías esperando. Resulta que Amy había ido a la policía esa mañana con moretones, alegando que yo la había golpeado durante una discusión sobre dinero. Según ella, había perdido el control cuando ella me confrontó. Por pasar demasiado tiempo en el trabajo, incluso tenía fotos de moretones en sus brazos y cara. Los policías me arrestaron allí mismo en la oficina. El momento más humillante de mi vida, ser esposado delante de todos mis compañeros de trabajo. Pasé 48 horas en la cárcel antes de que mi hermano pudiera pagar la fianza. Perdí mi teléfono. No tenía acceso a mi computadora portátil del trabajo política de la empresa con los arrestos. No podía ir a casa debido a la orden de alejamiento de emergencia que Amy presentó. Tuve que dormir en el sofá de mi hermano mientras llevaba un monitor de tobillo como una especie de delincuente. La empresa me puso en licencia administrativa, su forma elegante de decir estás despedido, pero esperaremos a que la pesadilla de relaciones públicas se calme primero. 15 años de antecedentes limpios. Nunca tuve ni una multa de estacionamiento, y de repente soy un maltratador doméstico. Mi cara estaba en las noticias locales. Ejecutivo tecnológico local arrestado por violencia doméstica. Sí. Eso fue genial con los posibles empleadores. Aquí está la parte realmente jodida. Amy y Mike habían planeado esto durante semanas. Descubrí más tarde que habían estado documentando cada discusión que tuvimos, también conocidas como conversaciones normales que tergiversaron. Tomando fotos cada vez que Amy se golpeaba con algo y se hacía un moretón. Es muy torpe, siempre lo ha sido, construyendo todo este falso historial de abuso. Incluso involucraron a algunas de las otras mamás del vecindario. De repente, estas mujeres con las que había hecho barbacoas, cuyos hijos habían celebrado fiestas de cumpleaños en nuestra casa, estaban escribiendo declaraciones sobre cómo siempre habían sospechado que yo era un maltratador, como habían oído discusiones en nuestra casa. Sí, porque Amy gritaba sobre CrossFit a las 6 a.m. Una incluso afirmó que me vio agarrar el brazo de Amy agresivamente mientras sacaba la compra del auto. La estaba ayudando a cargar las bolsas porque se había torcido la muñeca haciendo lo que sea. ¿Con Mike, la peor parte? Se involucraron los servicios de protección infantil. Amy obtuvo la custodia de emergencia de los niños. Pasé de ver a mis hijos todos los días a que se me permitieran visitas supervisadas durante 2 horas cada 2 fines de semana. ¿Sabes lo jodido que es tener que ver a tus propios hijos en un deprimente edificio gubernamental mientras un trabajador social toma notas sobre cada interacción? Tuve que cobrar algunas de mis opciones sobre acciones solo para poder pagar un abogado. Los estatutos de la empresa decían que podía quedarme con el resto siempre que hubiera estado allí más de 5 años. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias, supongo. Me mudé a este deprimente apartamento tipo estudio cerca de la casa de mi hermano porque era todo lo que podía permitirme con las facturas legales y los pagos de manutención infantil. Lily ni siquiera me miraba durante las visitas. Descubrí que Amy le había dicho que yo estaba enfermo de la cabeza y que necesitaba mejorar antes de poder volver a casa. Max simplemente lloraba y preguntaba por qué ya no los quería. Intenta explicar las acusaciones de violencia doméstica a un niño de 5 años. En realidad, no lo hagas, porque es imposible. También perdí a la mayoría de mis amigos. Es curioso cómo la gente desaparece cuando te acusan de algo así. Los pocos que se quedaron fueron en su mayoría chicos del trabajo que habían visto cuánto me había sacrificado por mi familia, sabían la historia real, pero tenían las manos atadas con los asuntos legales en curso. Mientras tanto, Mike y Amy ni siquiera intentaban ocultarlo ya. Se había mudado de su casa con Jessica, que aparentemente tenía sus propios asuntos que resolver una vez que se enteró de todo. Publicaban selfies de gimnasio juntos, iban a restaurantes, actuaban como si fueran la pareja perfecta, usando mi dinero de la manutención infantil para financiar su pequeña historia de amor. Tuve que empezar a conducir para Uber los fines de semana solo para llegar a fin de mes. Pasé de dirigir equipos de ingeniería a recoger a universitarios borrachos a las 2 a.m. ¿La ironía? Algunos de mis pasajeros eran becarios en mi antigua empresa. Intenta mantener la compostura cuando un chico de 22 años está hablando del proyecto increíble del que te despidieron. ¿Recuerdan esas opciones sobre acciones que mencioné? ¿Las que tuve que cobrar parcialmente para pagar a los abogados? Sí. Aquí es donde las cosas se ponen salvajes, pero primero, déjenme pintarles un cuadro del fondo del pozo.
Estaba viviendo en este apartamento tipo estudio de 37 metros cuadrados que olía como si los 50 gatos del inquilino anterior hubieran hecho una fiesta. Trabajando en 2 empleos desarrollador junior en alguna empresa corporativa infernal durante el día, el único lugar que me contrataría con los cargos de violencia doméstica pendientes, y conductor de Uber por la noche, comiendo ramen y sándwiches de mantequilla de cacahuete para poder pagar la manutención de los niños. Todavía tenía unas 200.000 acciones de mi antigua empresa que no podía vender debido a los periodos de bloqueo. A la empresa emergente le iba bien, no genial, pero sobrevivía. Teníamos este software de seguridad que ayudaba a las empresas a gestionar su infraestructura en la nube, cosas técnicas aburridas, lo sé. Amazon Web Services había estado husmeando por un tiempo, pero nada serio. Entonces sucedió. Log 4j. Para los no tecnológicos, imaginen que alguien encontró una manera de entrar en el sistema informático de prácticamente todas las empresas a través de un pequeño agujero que nadie notó. Eso es Log 4j. Nuestro software resultó ser realmente bueno para encontrar y arreglar ese agujero. Lugar correcto, momento correcto, un martes cualquiera. Estoy cogiendo mi teléfono entre viajes de Uber y veo, como 50 llamadas perdidas. La empresa emergente va a ser adquirida por AWS. Las acciones pasan de $4 a $247 por acción en la compra. Hice los cálculos como 20 veces, porque pensé que estaba alucinando. 200.000 acciones por $247 es igual a $49,4 millones antes de impuestos. ¿Lo primero que hice? Vomité. ¿Lo segundo? Llamé a mi abogado. ¿Lo tercero? Volví a vomitar. Aquí es donde se pone divertido. La noticia de la adquisición llegó a los titulares locales. Empresa tecnológica local adquirida por Amazon por $2.100 millones. Mi nombre estaba enterrado en algún lugar como uno de los primeros empleados. ¿Adivinen quién lee las noticias tecnológicas locales? El abogado de Amy. En 24 horas, recibo este correo electrónico de Amy, el primero desde el arresto, todo dulce y preocupado como si todavía fuéramos mejores amigos o algo así. Hola, espero que estés bien. He estado pensando en nuestra situación. Tal vez deberíamos hablar sobre qué es lo mejor para los niños. Traducción, he oído que ahora eres rico. Déjame clavarte las garras. No respondí, hice una captura de pantalla, se la envié a mi abogado y luego volví a mi turno de Uber. Necesitaba mantener las apariencias normales mientras todo se finalizaba. La adquisición tardaría 3 meses en cerrarse y no quería que Amy causara problemas antes de eso, pero Amy no había terminado. Al día siguiente, Mike está en mi cafetería habitual totalmente casual, ¿verdad? Intenta actuar como un colega. Hola, hombre, agua pasada no mueve molino. Todos cometemos errores. Amy lo siente mucho por todo. Sí, siente que me acusara de pegarle, que me arrestaran, que me quitara a mis hijos y que arruinara mi reputación. Pero ahora que valgo millones, seamos amigos. Un cambio de opinión tan conveniente. Seguí conduciendo para Uber hasta que se cerró la adquisición. Las caras de los pasajeros cuando me reconocían por los artículos de noticias no tienen precio. No eres ese tipo que, sí, ese soy yo, su conductor de Uber millonario. El día que el dinero llegó a mi cuenta fue surrealista. Después de impuestos y tasas, terminé con unos 28 millones. ¿Lo primero que hice? Compré una modesta casa de 3 dormitorios en una comunidad cerrada, nada llamativo, pero tenía buena seguridad y estaba en el distrito escolar de los niños. Creé fondos para la universidad para Lily y Max, $2 millones cada uno, en fideicomisos que no pueden tocar hasta los 25 años. Inicié una pequeña empresa de consultoría de software principalmente para mantenerme ocupado y tener una fuente de ingresos legítima que no fuera sorpresa. Adquisición de AWS, contraté a algunos de mis antiguos compañeros de equipo que me habían apoyado en todo. Entonces Amy hizo su movimiento, me entregaron los papeles en mi nueva casa. Quería la mitad del dinero de la adquisición, alegando que todavía estábamos técnicamente casados cuando el valor de las acciones aumentó. Más la manutención infantil atrasada calculada sobre mi nuevo patrimonio neto, y la custodia principal porque, obviamente, un maltratador violento no debería tener millones para gastar en niños. ¿La ironía? Si no me hubiera tendido una trampa, no me hubieran arrestado y me hubieran obligado a cobrar algunas acciones antes de tiempo, podría haber tenido derecho a la mitad, pero hay algo curioso en las acusaciones documentadas de violencia doméstica. Apareció en mi nueva casa un domingo por la mañana, no la había visto en persona desde las citas en la corte, con un aspecto triste con este modesto atuendo de tarjeta, un gran cambio con respecto a su habitual ropa Lululemon, apenas llevaba maquillaje, el pelo recogido en un moño desordenado, con una verdadera vibra de madre soltera con dificultades. Incluso trajo a los niños con ella, por cierto, en contra de las órdenes judiciales, sentados en primera fila como accesorios en su pequeño espectáculo. Su abogado habla primero.
El tipo lleva un traje que probablemente costó más que mi primer auto. Empieza a pintar esta imagen de Amy como esta esposa devota que apoyó a su esposo a lo largo de su carrera tecnológica y sacrificó sus propias ambiciones para criar a nuestros hijos. Afirma que merece la mitad del dinero de la adquisición porque su apoyo emocional fue crucial para el éxito de la empresa. Sí, un gran apoyo emocional. Nada dice, creo en ti como falsas. Acusaciones de violencia doméstica. Luego vuelven a sacar el tema de la violencia doméstica, intentan darle la vuelta como si yo fuera el técnico volátil que tuvo suerte con las acciones y podría huir del país con mis millones, incluso tuvo las agallas de sugerir que podría ser peligroso ahora que tengo recursos ilimitados. Mi abogado, Greg, una leyenda absoluta. Simplemente se sienta allí tomando notas, con aspecto aburrido. A mí me lanza pequeñas miradas de preocupación, probablemente preguntándose por qué no nos estamos asustando por su historia. Entonces es nuestro turno. Greg se levanta, se arregla la corbata y dice, Su señoría, antes de comenzar nuestra defensa, me gustaría presentar algunas pruebas nuevas que han salido a la luz recientemente. Señala las imágenes de las cámaras de seguridad de mi casa, verán. A mí no solo me visitó una vez con su falso acto de reconciliación, había estado viniendo casi todos los días cuando yo estaba en mi oficina, tratando de entrar. ¿Y adivinen quién estaba con ella la mitad del tiempo? Mike. Las cámaras los grabaron planeando todo, Amy y Mike sentados en su auto fuera de mi casa, literalmente ensayando su discurso emocional. La grabaron plantando pruebas falsas en mi buzón, cartas que se había escrito a sí misma sobre tener miedo de mí, fechadas antes de las acusaciones de violencia doméstica. Incluso los grabó riéndose de lo fácil que sería llevarse la mitad de mi dinero. Pero esperen, hay más. ¿Recuerdan esos moretones que usó para tenderme una trampa? Resulta que mi timbre con cámara la grabó a ella y a Mike organizándolos también, cuando todavía eran vecinos. El vídeo los muestra usando maquillaje para crear moretones falsos, tomando fotos, incluso practicando su cara de esposa asustada. La cara del juez durante todo esto no tiene precio. Amy parecía que iba a vomitar. Mike, que fue citado a comparecer, seguía tratando de irse, pero el alguacil lo obligó a quedarse. Entonces Greg lanza la bomba nuclear. Resulta que Amy y Mike habían estado tratando de hacer estafas similares con otras personas. Encontró a otros dos hombres en diferentes ciudades, ambos exitosos trabajadores tecnológicos, ambos acusados falsamente de abuso, ambos desplumados en acuerdos de divorcio. Amy y Mike lo tenían planeado al milímetro. ¿El verdadero jugador más valioso? Jessica, la exesposa de Mike, ella misma es abogada y había estado preparando un caso contra ellos durante meses, llegó al juzgado con todo un archivo de pruebas, mensajes de texto, correos electrónicos, registros bancarios que mostraban cómo se habían repartido el dinero de su estafa anterior. Cuando Greg terminó, el abogado de Amy parecía que quería meterse debajo de la mesa, empezó a dar marcha atrás tan rápido que pensé que se caería. Su señoría, mi cliente puede haber estado confundida. Sobre ciertos eventos, el juez no se tragó nada, pidió un receso, regresó una hora más tarde con cara de estar muy enfadado, desestimó la demanda de Amy por el dinero de las acciones, le ordenó que pagara mis honorarios legales y remitió todo el caso al fiscal del distrito por posibles cargos de fraude. ¿Pero la mejor parte? La modificación de la custodia. El juez echó un vistazo a esos vídeos de Amy y Mike conspirando para estafarme y ordenó una evaluación de custodia de emergencia. Los niños están conmigo ahora, mientras Amy es investigada por perjurio y fraude. ¿Y Mike? El tipo intentó huir tan pronto como terminó el juicio, literalmente corrió hacia el estacionamiento, fue atrapado por el nuevo novio de Jessica, que resulta ser policía. Hablando de karma, actualización final, han pasado muchas cosas desde el enfrentamiento en la corte hace 3 meses. En primer lugar, Amy y Mike fueron arrestados. Resulta que ejecutar múltiples esquemas de fraude a través de las fronteras estatales es territorio federal. El FBI ha estado preparando un caso contra ellos. Durante semanas, encontraron a otras 3 víctimas además de mí. Todos técnicos, todos fueron acusados falsamente de violencia doméstica, todos perdieron todo en divorcios amañados. Amy y Mike tenían su estafa planeada al milímetro. Los niños están conmigo a tiempo completo ahora, no voy a mentir, ha sido duro. 2 niños traumatizados más un papá que aprende a ser padre a tiempo completo es igual a un caos serio. La primera semana, quemé la cena 3 veces, envié a Lily a la escuela con zapatos que no combinaban y olvidé por completo el día del mostrar y contar de Max, pero lo estamos solucionando. Contraté a una psicóloga infantil especializada en casos de alienación parental, la DRA. Sara, no comparto su nombre completo, es increíble con los niños. Lily finalmente habló sobre cómo Amy y Mike la entrenaron para decir que estaba asustada de mí. A Max le habían dicho que ya no quería verlos porque amaba el dinero más que a ellos,
¿quién le hace eso a sus propios hijos? El asunto de la casa salió mejor de lo esperado, nos mudamos a un buen vecindario con buenas escuelas, pero nada llamativo, conseguí una sala de juegos para Max. El niño está obsesionado con Minecraft y dejé que Lily diseñar a su propia habitación actualmente muy rosa, sistema de seguridad que haría que Fort Knox pareciera vulnerable, pero les ayuda a sentirse seguros. Empecé a trabajar desde casa a tiempo completo, a mi empresa de consultoría le va bien, pero los niños son lo primero ahora. Tengo un equipo sólido que se encarga de la mayoría de los proyectos mientras yo me concentro en ser papá. Es curioso cómo funciona la vida, pasé años persiguiendo el éxito en la tecnología y ahora mi mayor logro es hacer reír a Max con mis terribles chistes de papá. Amy se enfrenta a entre 15 y 20 años por fraude, perjurio y algunos otros cargos que no entiendo del todo. Su abogado intentó llegar a un acuerdo, pero los federales no están jugando. Resulta que no les gustan mucho los esquemas de fraude organizados dirigidos a trabajadores tecnológicos. ¿Quién lo diría? Mike delató a Amy en el momento en que las cosas se pusieron serias. El tipo literalmente lloró bajo custodia del FBI. Afirmó que ella era la mente maestra. Probablemente sea cierto y que él solo era una víctima de su manipulación, definitivamente una mentira. Todavía se enfrenta a un mínimo de 10 años. Jessica, la ex de Mike, ha sido sorprendentemente increíble en todo esto. Está ayudando a los federales a construir su caso y ha sido genial con los niños. La recuerdan de cuando éramos vecinos y viene a veces a hornear galletas con ellos, sin drama, solo un interés genuino por dos niños que han pasado por un infierno. El tema del dinero se resolvió solo. Creé fideicomisos adecuados para los niños invertidos en algunas cosas aburridas pero estables que mi asesor financiero recomendó e inicié una fundación para ayudar a los padres que luchan contra falsas acusaciones de violencia doméstica. La fundación ya ha ayudado a 3 padres a recuperar a sus hijos. ¿Citas? Sí, eso es un no rotundo ahora mismo, dejando a un lado los problemas de confianza. No voy a traer a nadie nuevo a la vida de mis hijos hasta que estén listos, ya han lidiado con suficiente drama de adultos para toda la vida. Sin embargo, algo bueno e inesperado surgió de todo esto. ¿Recuerdan mi antigua empresa? ¿La que me despidió después de las acusaciones de violencia doméstica? Su director ejecutivo llamó personalmente para disculparse, me ofreció un trabajo de consultoría, lo rechacé y escribió una carta pública limpiando mi nombre. Ya no la necesitaba, pero significó algo. A Lily le va mejor en la escuela ahora, sus profesores dicen que está sonriendo de nuevo, participando en clase, se unirá al club de ciencias el próximo semestre. Resulta que, después de todo, tiene los genes nerd de su papá. Max sigue siendo Max, energía infinita y un corazón demasiado grande para su cuerpo. Ha decidido que quiere ser un creador de videojuegos que ayuda a la gente cuando sea mayor. La vecina que escribió esa declaración falsa contra mí vino la semana pasada a disculparse, dijo que Amy la había convencido de que yo era peligroso, le mostró pruebas falsas. No vamos a ser amigos, pero es una persona menos que me mira como si fuera un monstruo. Algunos días siguen siendo difíciles, los niños tienen pesadillas a veces, Lily se pone ansiosa cuando estoy fuera de su vista. Demasiado tiempo. Max me pregunta al menos una vez a la semana si estoy seguro de que quiero que vivan conmigo, pero nos estamos curando, lo tomamos día a día.